Vamos a continuar con el tema de COVID-19 y cirugía. Le pusimos al tema un déjà vu, pensando en las semejanzas de lo que ocurre con los pacientes que requieren cirugía con COVID y lo que pasaba y todavía a veces pasa en los pacientes que tienen VIH y que requieren cirugía. Para esto nos acompaña la doctora Norma Herendria Rivera Martínez. Ella es médica egresada de aquí de la Universidad de Colima, orgullosamente. Hizo especialidad en medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la UNAM, su especialidad en infectología por el Hospital Salvador, Instituto Salvador Subirán, y hizo además el curso de alta especialidad para médicos especialistas en VIH-Sida en el mismo Instituto Salvador Subirán. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud y actualmente labora como médica infectóloga en un hospital y en un Capacits en Oaxaca. La doctora Norma es además muy amena y muy completa en la información que presenta. Te dejo el micrófono, Norma. Okay. Gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Se escucha un poco bajo. Ok, trataré de hablar más fuerte y subir el volumen. ¿Se escucha mejor? Sí, mejoró. Okay. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a hablar un poco acerca de COVID y cirugía, los protocolos de manejo y recomendaciones. Como mencionaba el doctor Rodolfo, nos recuerda mucho lo que hemos vivido con el VIH al principio de esta pandemia, que no estaba claro para todas las personas el mecanismo de transmisión, se tenían muchos miedos, aún todavía se siente en algunas personas el miedo a estar en contacto con otras personas que están enfermas de COVID por el miedo a infectarse o adquirir esta enfermedad incluso de personas asintomáticas. Estos son los puntos que trataremos durante esta plática. Y bueno, ya vieron con el doctor Lascano de manera muy amplia todo lo relacionado con este coronavirus y seguramente les mencionó que los coronavirus causan infecciones respiratorias todos los años. Hemos estado en contacto con ellos, obviamente coronavirus que no causan infecciones graves y que son los responsables de los resfriados, sobre todo en periodo de otoño e invierno. Seguramente también ya vieron por qué se denomina la enfermedad COVID, que viene precisamente del virus, enfermedad causada por coronavirus, que fue oficialmente descrita en el 2019, principios del 2020, y el virus que causa esta enfermedad. Doctora Norma. ¿Sí? Discúlpame, algunos comentan que escuchan bajito, algunos que escuchan bien. No sé si podrías tal vez acercarte un poco al micrófono. Sí, voy a tratar Ya, de hablar más bien, fuerte. gracias. Ok, entonces los taxonomistas virales de la OMS, de acuerdo a las secuencias genéticas, como ya nos explicó el doctor Lascano, definieron a este virus como SARS-CoV-2 y a la enfermedad causada por el virus como COVID-19. Hay coronavirus alfa y beta que generalmente se comparten entre humanos y animales. Ya realizaron mutaciones que les dan la capacidad de infectar a especies diferentes y hay otros coronavirus que son de la familia Delta y Gamma coronavirus que están estrictamente todavía solo en poblaciones animales. Ya explicó perfectamente el doctor Lascano la evolución genética de este virus, los árboles filogenéticos, y recordamos que en el 2003 hubo una epidemia del SARS, que sería en este caso el 1, que se identificó como su huésped intermediario una civeta, que es un animal, un felino que se utiliza como animal de compañía en China y en Asia. Si bien este primer SARS provenía de las aves, sufrió una mutación genética que le permitió adaptarse a esta civeta como huésped intermediario y de allí a los animales, perdón, de ahí a los humanos. Este SARS-CoV-2 tenía un índice de mortalidad de 9.6%.
la epidemia fue controlada y ya no se ha visto otro caso de este virus SARS. Después, en el 2012, tuvimos de nuevo otro coronavirus que pudo adaptarse a los humanos, que fue el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este virus, su huésped intermediario eran los dromedarios, entonces, pues obviamente donde existen estos animales que se utilizan para labores humanas, fue donde se localizaron esta infección. Si podemos observar, este MERS tiene una alta tasa de mortalidad, cercana al 35%, sin embargo, las personas que adquirieron este virus fueron alrededor de 861 muertes confirmadas y personas enfermas 2.499. Asimismo, esta enfermedad del MERS pues está controlada, ya no se han presentado nuevos brotes y finalmente pues tenemos este SARS-CoV-2 en que se ha planteado que si bien el virus proviene de coronavirus de murciélagos, pues sufrió mutaciones y tiene un huésped intermediario que hasta el momento se ha propuesto que es el pangolín. Los primeros casos de neumonías atípicas que presentaban en la comunidad se registraron en la ciudad de Wuhan, que pertenece a la provincia de Hubei en China. Esta ciudad es una ciudad que está muy urbanizada, industrializada, que está dentro de las ciudades chinas que tienen más desarrollo económico. En esta ciudad de Wuhan se llevó a cabo en agosto del 2019 el Mundial, el Congreso y el Mundial de Robótica. Entonces, esto nos da una idea de qué tipo de ciudad es. En esta ciudad, en noviembre, se ha atribuido que más o menos el 17 de noviembre se presentaron los primeros casos de neumonía grave en personas aparentemente sanas, es decir, que no tenían algún inmunocompromiso evidente y que tenían infecciones respiratorias muy graves. A estas personas se les hacía pruebas de influenza, de SARS, de todos los virus respiratorios, no encontrando un factor etiológico para tener estas neumonías tan graves. Durante todo el mes de diciembre se presentó múltiples personas en varios hospitales de esta ciudad con infecciones respiratorias graves que los llevaban a la muerte. Entonces, fue hasta finales de diciembre, como todos recordamos, que todas estas alertas epidemiológicas y la construcción de todos los casos y contactos de estos pacientes, pues dirigían todos hacia el mercado de mariscos y de vida silvestre de Wuhan, China, y por eso se determinó a este sitio como el origen de la epidemia. Esta epidemia, como China es un país sumamente industrializado con altos niveles tanto de transportación terrestre como aérea, esta ciudad de Wuhan recibe vuelos de prácticamente todo el mundo. Entonces, esto permitió que rápidamente se diseminara la epidemia a otros países asiáticos y también fuera del continente asiático se presentaron los primeros casos en Australia, en Estados Unidos, y fue así como en pocos días, pues esta epidemia adquirió grandes proporciones. Es muy importante cuando revisamos esta historia ver qué tan importantes son los reportes de casos. Quizá podamos ver un caso atípico y pensar que pues no representa nada grave o que hacer la descripción pues no va a tener ningún beneficio, pero es gracias al reporte de casos atípicos, de presentaciones atípicas de una enfermedad que se pueden describir o nuevas presentaciones clínicas, nuevas variantes o incluso nuevas enfermedades. Para el 31 de enero del 2020, la OMS lanza la alerta mundial de pandemia. En México, el último reporte técnico que está en la página de la Secretaría de Salud es del 28 de noviembre, que hasta este momento van más de 1.100.683 casos totales y pues lamentablemente han fallecido 105.459 mexicanos.
Esta es la gráfica de casos por estado. Pues ustedes son afortunados, claro que conozco perfectamente Colima y sé que es un estado pequeño que tiene pues pocos habitantes en comparación a otros estados más grandes. Han tenido 7,145 casos hasta el 28 de noviembre y la transmisión, como sabemos, esencialmente es por gotas, las cuales pues se producen al estornudar, al respirar, al cantar, al toser. Todas estas gotas de flush quedan en las superficies, tanto superficies de madera, de metal, de plástico, y a través del contacto con esas superficies nos podemos llevar las manos a la boca o a los ojos o a las conjuntivas o a la mucosa oral y adquirir así la infección. También se puede transmitir por aerosoles en los procedimientos que generan aerosoles. Estamos hablando de la reanimación cardiopulmonar, de la endoscopía, de la broncoscopía, de la toma de muestras y de la intubación orotraqueal. Por eso estos procedimientos pues son en los que más cuidado debemos de tener, porque estas pequeñas microgotas de menos de 5 micras se pueden generar en dichos procedimientos. Entonces, como mencionaba, al inicio de esta epidemia nos recuerda mucho el inicio de la epidemia de VIH, en que de nuevo vemos que las personas que tienen COVID son personas que son estigmatizadas. Incluso ustedes, si son personal de salud que trabaja en áreas COVID o en hospitales que atienden personas que están enfermas de COVID, seguramente vivieron también el estigma de sus propios compañeros que quizá al principio de la epidemia no querían sentarse a comer con ustedes o platicar por miedo de que le transmitieran el virus. Entonces, ¿cómo ha afectado esta epidemia en el área quirúrgica? Para empezar, afectó el calendario de las cirugías. Cuando no sabíamos qué esperar y que también suponíamos que la epidemia iba a ser de un curso corto, se modificaron todos los calendarios quirúrgicos. Inicialmente se suspendieron todas las cirugías, solamente se dejaron quirófanos para cirugías de urgencias, pero con el transcurso de estos meses, de tantos meses ya de pandemia, pues empezaron a de nuevo a programar cirugías, y todas las sociedades de cirugía, tanto europeas como la Sociedad Americana de Cirugías, pues ya han desarrollado guías y protocolos para atender a pacientes que requieren una cirugía. Lo primero es clasificar a los pacientes, o es decir, a las cirugías, de acuerdo a si son cirugías de emergencia o de urgencia. Las cirugías de emergencia, se considera que una cirugía de emergencia es todo procedimiento que amerita una atención en la primera hora, porque si no se opera de inmediato, pues esto compromete la vida de forma inmediata. Y las cirugías de urgencias son los procedimientos que requieren ser realizados en las siguientes 24 horas. Si bien necesita ser en ese mismo día, pueden esperar algunas horas. De acuerdo a la clasificación de estos tipos de cirugías, vemos que, por ejemplo, las cirugías emergentes que requieren ser realizadas en la primera hora son las personas que tienen sangrado agudo o choque hemorrágico por lesiones vasculares o oclusiones agudas, disección aórtica, cesáreas urgentes. Las cirugías que se consideran urgentes, que tienen que ser realizadas en las primeras 24 horas, son, por ejemplo, las apendicitis, las fracturas de fémur, los sangrados por fracturas o lesiones vasculares agudas o infecciones quirúrgicas. Hay otras cirugías que se consideran electivas, que pueden ser realizadas, pueden esperar hasta 2 semanas, como algunos tipos de cirugía cardíaca, cierre de heridas, cesáreas programadas o fracturas cerradas. Cirugías selectivas esenciales que pueden transcurrir de 1 a 3 meses para poder realizarlas, como son tomas de biopsia, reparación de hernias o cirugías reconstructivas, y electivas no esenciales que pueden prolongar la espera hasta por 3 meses, como es la cirugía estética o cirugía
bariátrica o reemplazos articulares. Como mencionaba, ya se han hecho múltiples algoritmos para ver qué decisiones quirúrgicas se deben de tomar en esta pandemia por COVID-19. La primera pregunta que se deben de plantear es si la cirugía es esencial, urgente o emergente. Si la cirugía no es urgente, no es emergente o no es esencial, pues se debe de diferir y debe de tener pruebas PCR idealmente para COVID para que pueda realizarse. Si la cirugía es urgente o emergente, pues entonces la siguiente pregunta que nos debemos de hacer es si el paciente es positivo para COVID, es decir, si ya sabemos que tiene una prueba positiva o un cuadro clínico sugestivo. Y entonces, si el paciente sabemos que tiene COVID, de nuevo nos hacemos la pregunta, ¿es una urgencia real? Si la urgencia es real, entonces el cirujano debe de considerar cuál es el mejor abordaje, una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. Si el paciente hasta ese momento no sabemos si tiene COVID, entonces la siguiente pregunta es si se puede realizar una prueba para COVID. Si bien todas las personas deben de realizarse una entrevista y se les debe buscar síntomas, obviamente sabemos que hay personas que son asintomáticas, pero sí tienen infección por COVID y por lo cual, al ser sometidas a un procedimiento quirúrgico, aparte de tener más riesgo en sí misma por tener COVID, aunque sea asintomático, pues también podrían infectar al equipo quirúrgico y a otros pacientes del hospital que estén en el área no COVID. Entonces, es así como se ha propuesto que para reiniciar los calendarios quirúrgicos, cada hospital debe de considerar cuál es el porcentaje de pacientes con diagnóstico de COVID que tienen en sus áreas de urgencias y en sus terapias intensivas. Si es menos del 5% de toda la ocupación hospitalaria que sean pacientes COVID que estén en urgencias o en terapia intensiva, entonces se puede llevar la programación quirúrgica habitual, como en tiempos de no pandemia. Si se tiene del 5 al 25% de personas con COVID en estas áreas, entonces se debe de dar preferencia a las personas que tienen cirugías que no se pueden aplazar. De acuerdo al porcentaje de personas con COVID, son las acciones que se van realizando en cuanto a la programación de cirugías. Si hay más del 50 a 75%, como generalmente están nuestros hospitales, pues entonces generalmente las cirugías solamente se realizan las que sean urgencias. Una urgencia, independientemente de que estemos en pandemia, una cirugía urgente pues se debe de llevar a cabo porque compromete la vida del paciente. Ya decíamos, si es una cirugía emergente debe de ser en la primera hora. Si es una cirugía urgente, debe de ser en las primeras 24 horas. También se debe de tomar en cuenta si esa patología del paciente puede tener otra resolución. Es decir, aparte de la cirugía, ¿existe un tratamiento conservador que se le pueda ofrecer o definitivamente la única solución es la cirugía? También, si esa cirugía se retrasa, ¿tiene algún impacto en la salud del paciente o no le causará ningún impacto retrasar la cirugía? Dependiendo de ello, pues será la programación quirúrgica. También hay que considerar esa cirugía, cuánto tiempo quirúrgico va a requerir, cuál va a ser la estancia hospitalaria, si es una cirugía de corta estancia o de larga estancia, si es una cirugía complicada o el paciente tiene comorbilidades que vayan a requerir terapia intensiva. Hay algunos hospitales en los cuales la terapia intensiva pues está completamente saturada de pacientes COVID y un paciente que requiera terapia intensiva pues tendrá que estar en un piso general porque la terapia intensiva está ocupada. Entonces, valorar el riesgo de la cirugía y en caso de necesitar terapia intensiva, si el paciente podría estar en sala general con cuidados, pues no necesariamente de una UCI.
¿Cuál será también la probabilidad de sangrado de acuerdo al tipo de cirugía? ¿Cuántos miembros se necesitan del equipo quirúrgico? ¿Y dónde está la localización? Entre más complicada sea una cirugía y más riesgo tenga, pues hay que considerar riesgo-beneficio de llevar a cabo esa cirugía. También se toman en cuenta los factores dependientes del estado del paciente, es decir, qué edad tiene el paciente, si tiene comorbilidades asociadas, si tiene enfermedad cardiovascular, si requiere tratamiento de 1, 2 o 3 fármacos, el índice de masa corporal, si el paciente es diabético, si está inmunocomprometido y si ha sido contacto de una persona con COVID en los últimos 15 días. Sabemos que el periodo de incubación va de 1 a 14 días. Toda esta pandemia nos trajo y nos dejó muy claros las necesidades de utilizar equipo de protección personal. Si bien nuestro deber como médicos y como personal de salud en general es atender a los pacientes, también es de vital importancia cuidarnos para evitar enfermarnos nosotros y enfermar a nuestras familias. Entonces, también hay múltiples artículos que se han publicado acerca de cuál es el equipo adecuado para los procedimientos quirúrgicos. Algunos hospitales, sobre todo de otros países, pues utilizan trajes completos, que es el Tyvek o el mono. Sin embargo, lo que se necesita pues es una bata de manga larga con puños elásticos. No requiere ser estéril, pero sí requiere ser impermeable para cualquier salpicadura. Un respirador N95. Como ustedes han escuchado, los respiradores que tienen válvulas protegen a la persona que las usa, pero no a las demás personas. Entonces, lo que se recomienda es utilizar respiradores N95 sin válvulas y en caso de tener válvulas, entonces poner una mascarilla quirúrgica encima de la válvula. Utilizar gogles. Mencionábamos que las gotas, tanto las gotas de flush como los aerosoles, pueden caer en las mucosas que fácilmente absorben todos los líquidos, conjuntivas o mucosa oral, y podría así llevarse la infección. También en el caso de cirugía se recomienda tener una protección facial, una careta, para evitar salpicaduras, guantes, gorro y botas. Entonces, quiero mostrar este video que habla de cómo es la colocación de equipo de protección quirúrgica.
Seguramente en sus hospitales tendrán ya protocolos específicos de la colocación y retiro del equipo de protección personal en las áreas quirúrgicas y no quirúrgicas. Si bien para ponerse el equipo de protección personal se debe de seguir una secuencia de pasos para llevarlos siempre de la misma manera, al momento de colocarse el equipo de protección personal no hemos estado expuestos a pacientes o al virus o tenemos nuestra mascarilla quirúrgica, no hay tanto riesgo. El riesgo es más en el retiro del equipo de protección personal. Lo que es muy importante es que entre cada elemento del equipo de protección personal que nos vamos a retirar, hay que realizar higiene de manos con alcohol en gel o clorexidina. Y después de retirarse todo el equipo de protección personal, lavarse las manos con agua y jabón, evitar tocarse los ojos, la boca. Y en el caso del equipo quirúrgico, en todas las guías recomiendan baño después del procedimiento quirúrgico. Si bien mencionaba que el respirador N95 es adecuado para los procedimientos quirúrgicos, también las sociedades, tanto la Sociedad Española de Cirugía como la Sociedad Americana de Cirugía, recomienda que para procedimientos quirúrgicos, sobre todo que son prolongados, este respirador que tiene filtros de aire, lo recomiendan tanto por su seguridad como por la comodidad en los procedimientos quirúrgicos, de que cuando se ponen los gogles o la careta, pues no empaña los gogles y permite una visión adecuada del campo quirúrgico. La la Sociedad Colombiana de Cirugía también ha hecho estudios en los cuales ellos mencionan que se debe de poner en una balanza qué tanto equipo de protección personal se debe de utilizar, porque al principio de esta pandemia, cuando había pánico de que fuera tan fácil adquirir este virus, pues se utilizó mucho equipo de protección personal, doble bata estéril, doble guante o triple guante, caretas, el Tyvek. Entonces ellos, si bien mencionan que todo este equipo de protección personal tiene la finalidad de proteger a los cirujanos y esto brinda una cantidad óptima de protección, pues también hay un aumento paradójico del riesgo, ya que estas personas, pues el equipo de protección personal es un equipo difícil de quitar. También puede ser que con la incomodidad, el calor, el peso, una difícil comunicación, una difícil visión, puedan existir accidentes o errores durante la cirugía o durante el retiro del equipo de protección que puedan llevar a las personas a infectarse fácilmente. Entonces, ya hay recomendaciones acerca de los procedimientos electivos y estas recomendaciones se recomienda una reducción casi completa de la actividad quirúrgica programada y también hay que seleccionar los casos con alto riesgo de complicaciones. Por ejemplo, se debe de suspender la cirugía electiva que tiene patología benigna o elegir tratamientos conservadores de los casos quirúrgicos en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que se recomienda? Como ya había mencionado, se debe valorar cada caso de manera individual, sopesando el beneficio y el riesgo de cada cirugía. Si existe otra alternativa de tratamiento, por ejemplo, si se puede tratar con antibioticoterapia, si es un absceso, si se puede realizar un drenaje percutáneo, si es una colecicitis, si se les puede hacer una colecistostomía, otros procedimientos alternativos, sobre todo para pacientes en quienes ya se diagnosticó COVID. Entonces, los procedimientos electivos durante esta pandemia se deben limitar a aquellos que preserven la vida, las extremidades o los órganos. Y también
el hecho de diferir cirugías selectivas, pues se debe a la necesidad de tener camas disponibles para tratar a las personas que tienen COVID. Y también hace énfasis, como ya les había mencionado, que si es un procedimiento de urgencia o de emergencia, pues ese procedimiento no se debe de diferir, se debe de realizar. También todas las sociedades hacen mucho énfasis en que todo paciente es sospechoso de tener SARS-CoV-2 hasta no demostrar lo contrario. Si bien las personas que tienen síntomas respiratorios en este momento, la principal sospecha es que tengan COVID, las personas que no tienen síntomas respiratorios pueden ser personas que sean portadores asintomáticos. En el momento de la infección, decíamos, la infección tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días. Dentro de uno de esos 1 a 14 días se pueden desarrollar los síntomas. El virus aumenta en sangre, la carga viral empieza a elevarse incluso antes de los síntomas y lo siguiente que podríamos detectar sería la presencia de antígenos del SARS-CoV-2 y los anticuerpos que son IgM e IgG, pues son respuestas inmunitarias que dependen de la exposición y del tiempo. Entonces los anticuerpos IgM generalmente aparecen ya en la segunda semana de la infección, que sería cuando la infección está resolviéndose, y los anticuerpos IgG, que son los de memoria inmunológica, pues pueden aparecer hasta 4 semanas después. Es por ello que cuando una persona tiene síntomas o sospechamos que pueda tener COVID, incluso estando asintomática, el estudio de elección que se debe de hacer es un PCR de hisopado nasofaringio u orofaringio. Esa es la prueba más sensible. Tiene alrededor de un 80 a 96% de sensibilidad y una especificidad de 95%. Los anticuerpos IgM e IgG no son de utilidad para diagnosticar una infección aguda. Mencionábamos que si bien el IgM se presenta en las infecciones agudas, generalmente aparece dentro de la primera o segunda semana de la infección. Puede ser que sea hasta la segunda semana cuando ya está la infección en fase de resolución. Hay otras pruebas, como por ejemplo mencionábamos el antígeno. El antígeno generalmente está presente al inicio de los síntomas. Ya hay plataformas como esta Sofía, que puede detectar antígeno del SARS-CoV-2. Se realiza igual a través de un hisopado nasofaringio. Se introduce en ese dispositivo y ahí en 15 minutos pueden tener el resultado de si tiene antígeno de SARS-CoV-2. Entonces es una prueba pues que es muy útil porque se puede realizar ahí en la cama del paciente y también pues no necesita toda la infraestructura que necesita una prueba de PCR. También recientemente la FDA aprobó esta autoprueba que se llama Lucira, en la cual las personas con este dispositivo se la pueden realizar en casa. También un hisopado, ahí sería orofaringio de saliva incluso, y ponerla en este dispositivo y rápidamente tener su resultado. Entonces, los algoritmos que se han propuesto para pacientes quirúrgicos, si llega un paciente que tiene una urgencia o una emergencia quirúrgica, de ser posible realizarle un test rápido, pero este test rápido se refiere a la prueba de antígeno, no a las pruebas que conocemos como pruebas rápidas, que ahí lo que detectan son anticuerpos, anticuerpos IgM e IgG, que ya les comentaba qué inconveniente tienen. Entonces, la prueba rápida sería una prueba de antígeno. En dado caso que no sea posible hacerle una prueba de antígeno, pues entonces se sugiere realizar una tomografía de tórax en busca de hallazgos pulmonares compatibles con infección de SARS-CoV-2. Las tomografías de tórax simple tienen también una alta sensibilidad para detectar cambios compatibles con neumonía por SARS-CoV-2, incluso en personas asintomáticas. O hacer un PCR convencional, que el resultado estaría de 4 a 6 horas si es que es posible.
Si esta prueba sale positiva, cualquiera de ellas, mi prueba de antígeno, tengo una tomografía compatible con infección por SARS-CoV-2, entonces se debe de valorar si la patología requiere una resolución quirúrgica emergente, urgente, o si puede tener otro tratamiento conservador. En el caso de que no sea posible, pues entonces se recomienda realizar la cirugía, pero todo el equipo quirúrgico debe de entrar con equipo de protección personal. En el caso de los pacientes que van a cirugía programada, que no es urgente su procedimiento, entonces lo que se recomienda pues es valorar si se puede diferir esa cirugía, cuánto tiempo, si no, entonces lo que se recomienda es realizarle un cuestionario, ver si tiene factores de riesgo, si tiene síntomas, pedirle un PCR que tiene que estar, o sea, máximo de 72 horas antes del procedimiento quirúrgico y en caso de ser negativo, pues realizar esa cirugía. Este es otro algoritmo en el cual se propone que para las cirugías programadas 14 días antes, hablarle al paciente, preguntarle si tiene síntomas de infección respiratoria, si ha estado en contacto con personas con COVID y citarlo para realizarle la prueba de PCR, que el resultado esté disponible dentro de las 72 horas previas a la cirugía. En caso de ser negativo, llevarse a cabo ese procedimiento quirúrgico y en caso de corroborarse, pues aplazar la cirugía. Hay otras sociedades, como la Sociedad Colombiana de Cirugía, que propone prueba de anticuerpos. Sin embargo, como les mencionaba, las pruebas de anticuerpos, la única que a mí me parecería útil para tomar una decisión en un paciente que se va a operar, es que el anticuerpo IgM estuviera negativo y el IgG estuviera positivo, porque esto nos hablaría que es una persona que ya estuvo expuesta al COVID, probablemente fue una persona que fue asintomático, por eso es que no recuerda, pero que ya tiene una memoria inmunológica. Pero en el caso de que un paciente tuviera ambos anticuerpos, IgM e IgG negativos, aquí yo no podría descartar que la persona está en una fase aguda, ¿no? Puede ser que ya tenga la infección, que sea un portador asintomático, pero que aún no haya desarrollado IgM. En el caso de las cirugías laparoscópicas, ¿qué se recomienda? Limitar el uso de técnicas laparoscópicas. Se hablaba de la cirugía laparoscópica. Si bien esta cirugía es la que menos expone al personal quirúrgico a la generación de aerosoles, hay un riesgo cuando se realiza la exsuflación final. Cuando se realiza una cirugía laparoscópica, se introduce el trocar, se crea el neumoperitoneo, se lleva a cabo la cirugía y después en la exsuflación podría haber generación de aerosoles. Entonces, lo que recomiendan las sociedades quirúrgicas es utilizar filtros de humo en cada trocar para evitar que en el momento de la exsuflación pueda haber alguna aerosolización que pudiera contaminar al equipo quirúrgico. Asimismo, el cirujano que tenga mayor habilidad para que tenga un menor tiempo quirúrgico es el que debe realizar la cirugía e idealmente se deben de tener quirófanos destinados exclusivamente para pacientes COVID o sospechosos de COVID. Estos son los filtros de humo que deben de tener cada cánula de cada trocar de laparoscopía para evitar que se generen aerosoles. Durante la fase operatoria debe de entrar primero el anestesiólogo de acuerdo al tipo de anestesia que haya seleccionado para el paciente y una vez que ya esté concluido la fase inicial del procedimiento anestésico debe de entrar todo el equipo quirúrgico ya vestido con el equipo de protección personal. Se recomienda que las personas que entren a la sala quirúrgica sea el menor personal posible para no exponerse y siempre debe de haber un stock afuera. Es decir, si alguna persona del equipo quirúrgico se siente mal porque tenga mareos, náusea, se sienta con mucho calor o indispuesta por el equipo de protección personal,
debe de haber de todas las áreas del equipo quirúrgico una persona que pueda entrar a sustituirlo. Asimismo, si el paciente no está intubado, el paciente debe de tener un respirador N95 durante todo el tiempo de la cirugía. En pacientes que son sospechosos o que son confirmados, que no tengan una prueba o un estudio, ¿no? En pacientes en los cuales ya se descartó infección, pues no sería necesario, solamente una mascarilla quirúrgica. También se debe de evitar el uso de electrobisturí, electrocauterio, a menos que se tenga un dispositivo que se llama un evacuador de humo. Esto disminuye el riesgo también de aerosolización de las partículas. El mayor riesgo es cuando se abre una víscera hueca. El riesgo ya está demostrado, por ejemplo, en infecciones para hepatitis B, y si bien no hay estudios que muestren cuál es el riesgo de contagio en SARS-CoV-2, pues se deben de tomar estas medidas de precaución. Las sociedades también han diseñado ya esquemas donde se muestra en cada fase preoperatoria, interoperatoria y posoperatoria qué debe de hacer cada miembro del equipo quirúrgico. Cada quien debe de tener asignadas sus funciones y deben de llevarlas a cabo para evitar que haya una contaminación o que se ponga en riesgo a cualquier persona de este equipo. Y al momento de quitarse el equipo de protección personal, lo que se recomienda es que se quite uno por uno y hay una persona que cheque que el retiro del equipo sea adecuado. Como les mencionaba, debe de haber una coordinadora del equipo de enfermería, la enfermera circulante, la enfermera instrumentista, el anestesiólogo, y en caso de tener un técnico de quirófano o un técnico de laparoscopía, cada quien debe de tener sus funciones en cada fase de la cirugía. Y finalmente todas las sociedades recomiendan que al término de la intervención quirúrgica todo el personal se bañe. Durante la fase posoperatoria se recomienda, si es posible, que cada persona se quite el equipo de protección personal en una área que sea destinada para tal propósito, que tenga suficiente espacio entre persona y persona, que haya alguien que cheque el correcto retiro del equipo de protección personal, y también lo ideal sería tener una área de recuperación para pacientes COVID positivos o sospechosos y una área para no COVID. Si esto no es posible, entonces lo que se recomienda es reanimar al paciente en la sala de quirófano para de ahí poder egresarlo directamente al área COVID. Después del procedimiento debe de haber una desinfección de todo el quirófano y todo el mobiliario, y se recomienda más o menos 1 hora entre cirugía y cirugía de paciente COVID. Ya se han hecho estudios donde se ha demostrado que una persona que tiene COVID, que tiene la infección aguda y que es sometida a un procedimiento quirúrgico, tiene una mayor mortalidad y también un más alto índice de de complicaciones pulmonares. Es decir, quizá la persona va a ir a una cirugía electiva, una cirugía oncológica o una cirugía de una colecistectomía, pero si en ese momento tiene infección por COVID, incluso si es asintomático, su riesgo de muerte es mayor o de complicaciones pulmonares. Por eso, si la cirugía no es urgente, pues es preferible esperar a que transcurra el tiempo de la enfermedad aguda del COVID para que después pueda operarse. En este estudio que publicó este grupo quirúrgico acerca de pacientes que tenían infección por COVID agudo, se analizaron más de 1,800 pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos con enfermedad aguda por COVID, y se ha visto que tienen un alto riesgo de mortalidad, sobre todo si son hombres mayores de 70 años que hayan tenido comorbilidades, que incluso en su valoración preoperatoria hayan tenido clasificaciones de ASA 3 o 4, y sobre todo si es una cirugía mayor o una cirugía oncológica.
En cuanto al riesgo por paciente, el resto de los pacientes que no cumplan alguna de estas condiciones son de riesgo intermedio. Y por procedimiento, obviamente los procedimientos que involucren órganos más delicados o cirugías más grandes o que tengan la necesidad de realizar anestesias generales con intubación orotraqueal o que tengan la necesidad de una estancia intrahospitalaria prolongada o que requieran terapia intensiva, tienen riesgos más altos que las cirugías que no tienen dichos requerimientos. Finalmente, para la consulta externa de los servicios quirúrgicos, lo que se recomienda de ser posible es que se implemente un modelo de consulta mixta, es decir, consulta presencial y telemedicina. Se propone que los pacientes que están en circuito quirúrgico y que van a ir a cirugías programadas, se les pueda dar una cita y en esa misma cita acudir con el cirujano a toma de sus muestras, a valoración anestésica, y ya para la revisión de los resultados del laboratorio sea solamente por teleconsulta. Los pacientes que estén citados deben de estar en la sala de espera, 2 metros de separación, deben de llevar cubrebocas, realizar higiene de manos. En caso de llevar guantes, se le debe de pedir que se retire esos guantes y se realice higiene de manos. Ustedes saben que los guantes dan una falsa seguridad, una falsa sensación de seguridad y que puede pues haberse tocado muchas superficies y estar contaminados. Entonces se prefiere la higiene de manos al uso de guantes. Se recomienda no llevar familiares y en caso de llevarlos, deben de cumplir con estas mismas recomendaciones. Como les mencionaba, todos los colegios quirúrgicos, tanto europeos, americanos, latinoamericanos, recomiendan para los pacientes que van a cirugías electivas realizar prueba de PCR 72 horas antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a casa? Lo ideal es que todo paciente que va a cirugía programada tenga una prueba de PCR máximo 72 horas antes del procedimiento quirúrgico. Si la cirugía es de urgencia, se recomienda una tomografía de tórax simple en busca de hallazgos compatibles con neumonía por SARS-CoV-2. Si no es posible realizar una tomografía y tampoco hay tiempo ya de 72 horas para el PCR, entonces se recomienda que el paciente pase al quirófano, que todo el equipo quirúrgico utilice equipo de protección personal y que el paciente pueda ser llevado a un cuarto aislado en lo que está su resultado. Si el resultado del PCR es negativo, pues entonces puede ir a una sala quirúrgica con pacientes no COVID. Si el resultado se corrobora que es positivo, entonces tendría que ir a la sala quirúrgica de pacientes COVID. Eso es lo ideal. Sé que pues por las condiciones de nuestro sistema de salud, generalmente pues es difícil tener acceso a tantas pruebas de PCR o a resultados inmediatos, pero eso es lo que está recomendado. Lo que sí es muy importante es tener todas las medidas de precaución, porque si bien siempre generalmente nos cuidamos de los pacientes que son sospechosos o confirmados, pues todas las personas, incluso sin síntomas, pueden ser portadoras asintomáticas y pues si bien el paciente siempre es importante, pues también es importante el personal médico, el personal de salud, de enfermería, de camillería, todas las personas que están en los hospitales en este momento, es muy importante que cuiden su salud. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, Norma. Ya lo logramos, lo lograste a pesar de las fallas técnicas. Gracias por la presentación. Había 2 preguntas que me hicieron llegar por WhatsApp. Una se refiere a que comentaste de colocar una mascarilla tipo cubrebocas quirúrgico sobre la N95. Yo entendí que te referías a cuando tiene válvula. ¿Sí era así? Cuando tiene válvula, se recomienda utilizar una mascarilla porque, como ustedes saben, los respiradores que tienen válvula
pues no permiten la entrada de aerosoles, pero sí pueden salir, ¿no? Entonces, para proteger al paciente y al resto del personal quirúrgico. Si el anestesiólogo, el cirujano, el interno llega a ser el asintomático, pues él puede contagiar a otros, ¿verdad? Así es. Y, ay, perdón por los ladridos, pero no quieren obedecer los perros. La otra pregunta es, ¿hasta cuándo se debe seguir el protocolo para atención de pacientes que requieren cirugía? ¿Tú cuándo crees que vayamos a...? Yo digo, a lo mejor es obvio que hasta que haya buena inmunización, pero no sé qué opinas. Sí, lo ¿Hasta cuándo recomendable seguir es ese tener protocolo? todos estos protocolos, como mencionaba en una tabla, es cuando haya menos del 5% de pacientes con diagnóstico de COVID en el área de urgencias y de terapia intensiva. Ya con más del 5% se debe de llevar el protocolo. Entonces, creo que estamos todavía muy lejos de llegar a ese menos de 5%, ¿no? Si ahorita... Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, muchas felicitaciones para ti.